por la Universidad de Cádiz, es funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Desempeña su labor profesional en el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, el más antiguo de los observatorios españoles, donde ejerce como director técnico de la biblioteca y el archivo histórico, teniendo también a su cargo la colección de instrumentos antiguos. Desde noviembre de 2008 ejerce las funciones de director técnico de la Subred Orgánica de Bibliotecas de la Armada, dentro de la red de bibliotecas de defensa, teniendo bajo su responsabilidad el apoyo técnico a las bibliotecas de la Armada Española, que están integradas actualmente en el catálogo colectivo de las bibliotecas militares. Desde febrero de 2010 y hasta su desaparición ha ejercido además como vocal de la Comisión Ministerial de Coordinación de las Bibliotecas de Defensa. Ha sido secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas desde septiembre de 2011 hasta enero de 2014. Es miembro, además, en calidad de investigador del Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, universidad en la que ha impartido desde el año 1992 en adelante curso de doctorado sobre historia de la astronomía en los siglos XVIII y XIX. También ejerce funciones docentes en la Escuela de Estudios Superiores de la Armada, en la que es profesor responsable de la asignatura Historia de la Ciencia, incluida en el máster de Astronomía y Geofísica impartido en ese centro. Es autor de numerosos artículos relacionados con las materias de su trabajo y de varios libros sobre diversos aspectos históricos de la relación entre la ciencia y la Armada, como los titulados Astronomía y Navegación en España, el Observatorio de San Fernando, Instrumentos científicos del Observatorio de San Fernando en los siglos XVIII y XX, la Dirección de Trabajos Hidrográficos, el Universo en los Libros, el Real Observatorio de la Armada, Libros y Bibliotecas, Tesoros del Ministerio de Defensa, entre otros. Durante los últimos años ha desarrollado diversos proyectos de investigación histórica sobre el Observatorio de San Fernando y la Dirección de Hidrografía, financiados por el Instituto de Historia y Cultura Naval, por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Educación y Ciencia e Innovación. Como consecuencia de sus trabajos de investigación, ha presentado ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con la historia de la ciencia y con el patrimonio bibliográfico, archivístico e instrumental de la Armada. Y hoy, por primera vez en Ronda, va a impartir su conferencia La navegación astronómica y los instrumentos náuticos a través de la historia. En mitad del océano y sin GPS, como lo hacían, nos va a desvelar todas estas cuestiones dentro de un momento. Tengo que decir también que contactamos con Francisco a través de un viaje que se hizo el año pasado, una excursión al Observatorio de San Fernando. Y bueno, pues ahí parece ser, yo no pude estar, que se quedaron con un buen sabor de boca y con ganas de tener aquí a Francisco entre nosotros. De nuevo, Francisco, muchísimas gracias por atender al Centro Andaluz y esperemos que se te sientas a gusto entre nosotros y sea la primera y no la última vez que estás con nosotros. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por la presentación, que parece muy larga, pero lo que pasa es que ya me voy haciendo mayor, y voy acumulando muchas cosas. Para mí es un placer estar aquí en Ronda, porque bueno, mi trabajo me ha llevado a dar charlas y a hablar en muchísimos sitios, pero nunca me había traído a mi pueblo. Entonces para mí es, como ya digo, un verdadero placer. Estoy muy agradecido a mis amigos, porque ya puedo decir mis amigos, que han ido 2 veces al observatorio y han querido que estuviera hoy aquí, y que van a atreverse a que yo durante 1 hora les hable del mar aquí en medio de la sierra. Cuando ellos fueron allí yo les dije, pensaréis que hace uno de Ronda aquí al lado del mar estudiando lo que hacen los marinos. Bueno, pues ahora voy a venir aquí a contarlo, ¿no? No quisiera empezar la charla sin un pequeño recuerdo a algunas personas que yo sé que hoy estarían muy contentas de verme aquí, como mi padre, que falleció hace muy poco, que trabajó aquí en Ronda, y mi madre, que no ha podido venir, que es rondeña,
y también mi abuelo, que fue jefe de estación en Ronda y que estaría seguro muy orgulloso de verme aquí hoy charlando de estos temas, ¿no? Pero bueno, esas son cosas personales que uno guarda ahí y que no puede evitar decirlas. Por lo demás, ya les digo, estoy muy contento de estar aquí y voy a intentar, en lo posible, ser ameno, aunque a veces puede que me vaya por las nubes porque el tema no es tan sencillo como parece, ¿no? Yo soy historiador de formación, como han podido ver por lo que ha leído la presidenta, pero he tenido que aprender mucho para poder hablar de estas cosas, porque cuando yo llegué al observatorio como bibliotecario, me encontré rodeado de militares y de científicos. Y yo era de letras. Y yo tuve que aprender de unos y de otros muchos conceptos a los que no estaba acostumbrado. Porque la historia de la ciencia es una disciplina que siempre pilla de lejos a todo el mundo. Los científicos no la estudian porque dicen que eso es historia y los historiadores no la estudiamos porque decimos que eso es ciencia. Entonces queda siempre en el terreno de nadie y sin embargo cuando uno entra en ese mundo se da cuenta de que muchos de los grandes problemas de la humanidad han tenido que ver con la evolución de la ciencia. Y no con la fórmula en sí o con el procedimiento matemático, sino con la evolución de los científicos, de su contexto, del lugar en el que ocurrieron las cosas y de cómo ocurrieron las cosas. Y yo creo que eso es lo que hoy voy a intentar explicaros, o explicarles. El problema que voy a intentar desarrollar es ni más ni menos que el problema de la determinación de las coordenadas geográficas. Cuando en los inicios de la Edad Moderna los viajes por mar se hicieron cotidianos, se convirtieron en verdaderos desafíos a la naturaleza. Los europeos empezaron a navegar por el océano después de 10 siglos navegando por el Mediterráneo, que es un mar muy pequeñito, en el que uno no pierde de vista la costa casi nunca. Empezaron a navegar por unos mares inmensos en los que había que saber situarse. Y ese problema, que en tierra firme se había solucionado relativamente pronto, ya en época de los romanos y de los griegos, en el mar era muy complicado. Había que buscar puntos de referencia y en el mar no hay puntos de referencia nada más que las estrellas, lo que ellos llamaban las estrellas fijas, porque no se mueven, o parece que no se mueven. Entonces, intentar situar un barco en plena noche, sin ninguna referencia más que las estrellas que uno ve en el cielo, se convirtió en un problema de gran magnitud para todas aquellas potencias europeas que estaban descubriendo nuevos territorios y que querían trasladar las riquezas que había en aquellos territorios por mar. Como ya he dicho, el cálculo de estas dos coordenadas, de la latitud y de la longitud, fue un problema al que hubo que enfrentarse, y el problema de la latitud se solucionó relativamente pronto, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, la longitud fue un problema mucho más complicado de solucionar y su desarrollo y su solución tuvo que esperar casi 3 siglos. De manera que podemos considerar que la determinación de la longitud en el mar ha sido uno de los problemas tecnológicos más graves que ha tenido la humanidad. Durante 300 años se sabía teóricamente cómo solucionarlo, pero no había medios tecnológicos para hacerlo. Y eso fue un lastre para el comercio ultramarino y para la economía de los países que estaban navegando por el mundo. La cuestión llegó a tener tal importancia en la Edad Moderna que podemos encontrar referencias incluso en la literatura. El propio Miguel de Cervantes, en una de sus novelas ejemplares, la titulada El coloquio de los perros, escribe un pasaje en el que 4 personajes de 4 profesiones muy distintas, un poeta, un alquimista,
un matemático y un cobrador de impuestos están quejándose y discutiendo sobre cuál de ellos era más sufrido en su trabajo. Y cuando interviene el matemático, lo que dice es esto: bien han exagerado vuesas mercedes sus desgracias, mas ¿qué diré yo de la mía, que es tan sola que no tiene dónde arrimarse? 22 años ha que ando tras hallar un punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo, y pareciéndome que ya lo he hallado y que no se me puede escapar de ninguna manera, cuando no me cato me hallo tan lejos de él que me admiro. Lo mismo me acaece con la cuadratura del círculo, que he llegado tan al remate de hallarla que no sé si puedo pensar cómo no la tengo ya en la faldriquera. Fíjense cómo en una novela al fin y al cabo se plasma ese problema, es decir, el problema del punto fijo, el problema de cómo puedo saber dónde está mi barco. ¿Y cuándo se empieza a solucionar esto? ¿Dónde están los orígenes de la solución a este problema? Pues esos orígenes los vamos a encontrar en el desarrollo de la náutica en la península ibérica durante la Baja Edad Media. En ese periodo, en un periodo en el que tanto Portugal como Castilla culminan la Reconquista, empieza un proceso de expansión territorial en esos dos reinos que les va a llevar a organizar expediciones navales de descubrimiento y de exploración con la idea de llegar al lejano oriente, con la idea de llegar a las Islas de las Especias, a las que siempre se había llegado por la ruta de la seda, por Arabia y por Persia. Pero en esos momentos de la historia el mar Mediterráneo está dominado por las ciudades italianas y el Oriente Próximo está dominado totalmente por el Imperio Turco Otomano. De manera que los reinos de Castilla y de Portugal van a intentar llegar a las Islas de las Especias y a la India sin tener que pasar por ahí. Y para ello pues se va a optar primero en Portugal y luego en Castilla por organizar expediciones navales que van primero los portugueses a rodear África por el Océano Atlántico, intentando buscar lo que ellos luego llamaron las rutas de la India, y por otro lado los castellanos navegando hacia el oeste hasta descubrir un nuevo continente. Y bueno, como he dicho antes, la navegación por el Mediterráneo era muy conocida desde la antigüedad. Por allí se habían movido los fenicios, los griegos, los romanos y los árabes, y digamos que no presentaban muchos problemas para los navegantes. Sin embargo, estas nuevas rutas que planteaban los reinos peninsulares sí que iban a dar muchos problemas porque son dos áreas marítimas muy distintas, tanto en sus características geográficas como en sus características meteorológicas. No es lo mismo navegar por el Mediterráneo, donde 2 días navegando en línea recta te llevan a tropezar con la costa, que navegar por el Océano Atlántico, donde podía estar unos meses viendo nada más que las estrellas y el horizonte. La síntesis de los conocimientos náuticos de las dos vertientes, de la vertiente atlántica y de la vertiente mediterránea, se va a realizar en el sur de la península. Primero, por los navegantes portugueses, que tenían su centro de trabajo y de inicio de las expediciones en Sagres, en el Cabo de San Vicente, donde el infante Don Enrique, que es este que ven aquí en este monumento de Lisboa, no sé si conocen Lisboa, pero ese es un monumento además que es muy llamativo y muy simbólico, porque si se fijan, el infante Don Enrique tiene en sus manos una carabela, el que le sigue es un soldado con una espada, pero los que vienen detrás son científicos. Un señor con un astrolabio, un señor con una esfera almilar y con un compás, es decir, la ciencia era necesaria para poder hacer esas expediciones, cosa que no ocurría en el Mediterráneo. Y bueno, lo que van a hacer los portugueses es navegar por la costa de África, intentando llegar al Cabo de Buena Esperanza y confirmar que África acababa en algún punto y que se podía navegar de nuevo hacia el norte para llegar a la India. El camino hacia el sur era relativamente sencillo. Era relativamente sencillo porque se podía navegar a favor de las corrientes y de los vientos. El problema venía cuando había que volver hacia Lisboa, porque los barcos tenían que internarse en el Océano Atlántico y tenían que navegar sin ver la costa durante mucho tiempo.
hasta llegar a las Canarias, a Madeira o a las Azores, que eran lugares desde donde ya sí se sabía volver con facilidad a la península. Así que los portugueses se vieron obligados a perfeccionar unos barcos especiales, las carabelas, que eran los primeros barcos son los primeros barcos que van a aguantar navegaciones de larga duración en el océano. Se van a ver obligados a simplificar y modificar los instrumentos náuticos que se usaban en el Mediterráneo para poder buscarle utilidad en el Atlántico. Y por último van a redactar lo que ellos llamaron los regimentos, que eran instrucciones manuscritas de navegación de cómo había que efectuar ese tipo de observaciones con los instrumentos del barco y con cómo había que pilotar el barco por esa zona poco conocida. Ellos desarrollaron entonces un método muy sencillo de navegación que partía o que estaba basado de la definición de la latitud como la distancia angular entre un punto de la superficie terrestre y el ecuador medida a lo largo del meridiano donde estaba situado el barco o el observador. Es decir, estamos hablando de este ángulo, el ángulo que va desde el ecuador hasta el lugar donde esté el barco situado. Como esa es una medida relativamente fácil de hacer porque coincide con la altura del polo celeste, es decir, de la estrella polar sobre el horizonte, y eso es una casualidad de la naturaleza, porque si aplicamos la geometría podemos ver en este sencillo esquema que si tenemos el ángulo recto que forma el polo norte y el ecuador, y si tenemos el lugar donde hay un barco, aquí en la superficie de la Tierra, vemos que la línea que pasa sobre la cabeza del observador y que llega al centro de la Tierra corta la línea del horizonte también formando un ángulo recto. Y por lo tanto se pueden medir unos ángulos que son complementarios, es decir, la latitud corresponderá a la altura de la estrella polar sobre el horizonte, que sería este ángulo que estamos viendo aquí, y ese ángulo coincide exactamente con el que hay desde el lugar donde está el barco hasta el ecuador. Es una cuestión geométrica que sale así de sencilla y que va a solucionar el problema de la latitud de una manera relativamente fácil de utilizar si uno sabe realizar las observaciones en el mar para medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte, tal como vemos en la otra imagen. ¿Qué hacían los portugueses? Observaban la altura de la estrella polar antes de salir del puerto de partida y luego, durante la travesía, procuraban realizar la misma observación en el barco o desembarcando para ver qué diferencia de grados de altura sobre el horizonte observaban. Transformando esas diferencias de grados en leguas o en millas náuticas, podían saber más o menos cuánta distancia habían navegado. Ya está empezando el fantasma a hacer cosas aquí. Bueno, vamos a volver a donde estábamos. Podían saber cuánta distancia habían navegado hacia el sur o hacia el norte. Y eso era magnífico para una navegación como la que pretendían hacer los navegantes portugueses, porque ellos navegaban por la costa de África hacia el sur o por la costa de África hacia el norte. Con lo cual, la longitud no les hacía mucha falta. Ellos sí que querían saber cuánto habían navegado hacia abajo o hacia arriba. Y eso se solucionaba con este método de una manera muy rápida y muy sencilla. Pero cuando a principios del siglo XVI nos encontramos con que Colón acaba de descubrir América y que Magallanes le da la primera vuelta al mundo, pues nos vamos a encontrar con el problema derivado de que por primera vez en la historia los barcos son capaces de navegar por todos los mares del planeta. Es decir, pueden circunnavegar el globo. Y para eso sí hace falta la longitud, porque estamos hablando ya de navegar en el sentido este-oeste. Y bueno, ahí pues va a haber que contar con las aportaciones de España, que va a ser el país que tome la iniciativa en ese tipo de viaje. Colón y sus acompañantes aprovecharon el conocimiento que tenían por el país en el que vivían o en el que residían
sobre la unificación de las tradiciones marineras atlánticas y mediterráneas. Por eso utilizó la carabela en su viaje a América, utilizó el astrolabio náutico, utilizó las tablas de declinación solar para determinar la latitud y dibujó cartas náuticas. De hecho, Cristóbal Colón no sabía determinar la longitud, sabía determinar la latitud porque él había estado antes en Portugal. Y lo que hacía todos los días en sus viajes a América era tomar la latitud y procurar navegar en línea recta. Si yo todos los días determino mi latitud y veo que estoy a la misma altura en grados sobre el ecuador, sé que estoy navegando por el mismo paralelo. Y ellos decían, paralelo correr y tierra encontrar. Navego en línea recta hasta que me tropiece con algo. No sabía cuánto se había movido en esa línea, que es la longitud, pero sí sabía que iba en línea recta. Y bueno, en esa época los reyes católicos van a tomar la iniciativa, van a crear la Casa de la Contratación en 1503 en Sevilla, y esa Casa de la Contratación, que surge al principio como una entidad administrativa que se va a dedicar al comercio ultramarino, va a estar dotada también desde un principio de una serie de misiones técnicas que tienen que ver evidentemente con la náutica. Y por eso se van a crear puestos como el de piloto mayor en 1508, el de cosmógrafo mayor en 1523 o la cátedra de cosmografía en 1552. Desde la Casa de la Contratación se va a exigir a todos los pilotos que viajasen a las Indias un programa de estudios basado en conocimientos básicos de la esfera, geografía, en la capacidad para hacer observaciones para determinar la altura de las estrellas y del Sol sobre el horizonte, y del uso y construcción de cartas de marear, es decir, de cartografía. También se les va a exigir a los pilotos que sepan manejar el astrolabio, la ballestilla, el cuadrante y la aguja náutica, que son los principales instrumentos usados en los barcos. Como consecuencia de ello, nos vamos a encontrar con que a lo largo del siglo XVI España va a ser el único país de Europa donde se publiquen de manera cotidiana y sucesiva numerosos tratados de navegación que van a estar diseñados en función de ese programa de estudios que exigía la Casa de la Contratación. Digamos que se van a publicar una serie de libros que van a colocar a España en la vanguardia de la náutica y que van a estar redactados y elaborados como si fueran verdaderos libros de texto. Libros de texto para unos marinos que en su mayoría no sabían ni leer ni escribir, pero que tuvieron que aprender para poder navegar a América, evidentemente. No es lo mismo la navegación de cabotaje, sin perder de vista la costa, o la navegación pesquera, que la navegación oceánica, que como ya he dicho, era un verdadero desafío a la naturaleza. Hoy día estamos acostumbrados a viajar sabiendo dónde vamos y cuándo volvemos. En aquella época se sabía cuándo uno salía, pero no se sabía cuándo volvía. Y además no se podía comunicar con nadie. Así que nos vamos a encontrar con que en España se publican tratados como la Suma de Geografía de Martín Fernández de Enciso, que tiene un título muy largo, que no podemos ver bien aquí, pero que dice al final, y que trata largamente del arte de marear. Es el primer tratado de navegación que se publica en Europa. Después se va a publicar el Tratado de la Esfera y del Arte de Marear de Francisco Faleiro, que era un cosmógrafo portugués que se viene a Sevilla con Magallanes, con intención de participar en la expedición de Magallanes, pero que al final se queda trabajando en la Casa de la Contratación. Y a mediados del siglo van a aparecer las dos grandes obras de navegación del siglo XVI, que son El Arte de Navegar de Pedro de Medina y El Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar de Martín Cortés. Son dos libros que se publican en un periodo de 6 años y que van a ser traducidos a todos los idiomas europeos y que van a tener a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII más de 50 ediciones. Uno fue el preferido de los ingleses, el Breve Compendio de la Esfera, y el otro de los franceses, El Arte de Navegar. Fueron tan buenos estos libros que no llegaron a ser superados. Es decir, durante el siglo XVI se siguieron publicando tratados y manuales de navegación, durante el siglo XVII también. Empezaron a publicar algunos en inglés, los ingleses, pero ninguno fue superado hasta el siglo XVIII,
ninguno de estos dos. No obstante, podemos encontrar otras aportaciones españolas, como el Compendio del Arte de Navegar de Rodrigo de Zamorano, que fue cosmógrafo mayor de la Casa de la Contratación, o Andrés García de Céspedes y su Regimiento de Navegación, que cierra el ciclo de los grandes tratados con la publicación del Regimiento de Navegación, que se publica en 1606 en Madrid. A partir de ahí vamos a entrar en un periodo de crisis. El siglo XVII, como saben ustedes, fue un siglo de crisis política, social y económica en toda España, y la navegación y la náutica no escaparon a esa crisis. La Casa de la Contratación dejó de trabajar en las funciones técnicas de la náutica y solo se dedicó al comercio y a las cuestiones administrativas. Las universidades se quedaron aisladas del resto de Europa por la Real Pragmática de Felipe II, que impedía que los profesores españoles fueran al extranjero a aprender o a enseñar y que los profesores extranjeros vinieran a las universidades españolas, todo por miedo a la reforma luterana. Y bueno, digamos que la tradición de aportaciones a la náutica quedó interrumpida de manera brusca. Sin embargo, y a pesar de la crisis, durante mucho tiempo, todos los navegantes de Europa, ya fuesen ingleses, holandeses, franceses, italianos, aprendieron a navegar en libros españoles. Y eso es algo que está estudiado desde los años 40, desde 1943, por el almirante Guillén, que fue el director del Museo Naval de Madrid, y que recopiló todos los tratados de navegación y todas las traducciones que se usaban en toda Europa, hasta el punto de que publicó este ensayo, que se llama Europa aprendió a navegar en libros españoles, que tiene un título muy bonito, que además está puesto en un frontispicio de la Escuela Naval Militar todavía, en donde estudian los oficiales de la Armada Española, ¿no? Para que no se olviden de que durante una época los marinos españoles fueron los más importantes del mundo. Bueno, como hemos dicho, las aportaciones de los portugueses abrieron un proceso en el que la astronomía empezó a pesar dentro de la navegación. Y se fue transformando poco a poco lo que antes se llamaba el arte de navegar en lo que hoy día conocemos como navegación astronómica, impulsando el desarrollo de nuevos instrumentos y obligando a la mejora de los conocimientos astronómicos de unos marinos que generalmente tenían unos conocimientos muy rudimentarios y manejaban unas técnicas muy antiguas. Al fin y al cabo, todas esas técnicas se habían basado hasta entonces en el uso de la aguja náutica, en el uso de la brújula. La brújula es un aparato que fue introducido en el Mediterráneo por los árabes en el siglo XII y que, al fin y al cabo, para lo único que servía al principio era para indicar dónde estaba el norte, nada más. Y con eso yo tenía que imaginar todas las demás operaciones que tenía que hacer en el barco. En el siglo XV, la aguja imantada o la brújula se transformó en aguja náutica, y se transformó en aguja náutica cuando fue montada sobre la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es un círculo en el que van marcados de manera equidistante los 32 vientos más usuales en el Mediterráneo. Y cada uno de esos vientos, si yo utilizo la brújula para buscar cuál es el norte, me pueden servir para traspasar a una carta náutica 32 posibles rumbos en líneas rectas. De manera que si yo sé buscar el norte, sé buscar una línea de navegación. Con eso y poco más se podía uno mover más o menos bien por el Mediterráneo. El origen de la carta náutica primera, o de las cartas portulanas de la Baja Edad Media, está precisamente en el uso de la rosa náutica, de la rosa de los vientos y de la aguja náutica. Como pueden ver, las cartas portulanas eran unas cartas que describían a la perfección la costa, poniendo de manera vertical todas las anotaciones sobre puertos, aguaderos, lugares donde se podía desembarcar, lugares donde se podía hacer aprovisionamiento, y que en su parte relativa al mar estaba dotada de una serie de puntos o de nodos donde había dibujadas rosas de los vientos con sus 32 líneas imaginarias que partían de ellas. De forma que el navegante, utilizando la brújula, lo que hacía era seleccionar una de esas líneas para navegar. Y si quería ir de un punto a otro, buscaba las líneas que le permitirían llegar de la manera más corta posible, saltando de un rumbo a otro
según se aproximaba o no al lugar de destino. Es decir, si yo quiero ir desde este punto hasta este punto, pues he de coger este rumbo, luego he de coger este rumbo, luego he de coger este rumbo y luego he de coger este rumbo. Ese era el sistema que utilizaban mediante la rosa náutica y la aguja imantada. Un poco más adelante, cuando los portugueses avanzan por la costa de África y empiezan a utilizar las observaciones de latitud, empiezan a hablar de grados al norte y al sur del Ecuador, van a aparecer las cartas planas. Las cartas planas son muy parecidas a las portulanas, pero ya van dotadas de una red de meridianos y de paralelos que permiten, mediante esta escala graduada de la izquierda, establecer la latitud a la que se encuentra el barco después de haber hecho las observaciones de la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Entonces, digamos que, aunque mantiene todavía el uso de la rosa de los vientos, aquí el navegante ya podía situar también su barco si tenía unas buenas observaciones de altura de la estrella polar sobre el horizonte. Pero tanto unas, las portulanas, como otras, las planas, eran unas cartas muy poco precisas, porque las dos cometían grandes errores cuando eso se traspasaba la superficie de la Tierra. Estamos haciendo una representación plana de un cuerpo que es esférico, y eso da lugar a errores evidentes. En la carta portulana da lugar al error derivado de que todos los rumbos aparecen como líneas rectas y la Tierra es redonda, luego las líneas no deberían de ser rectas. Y la carta plana tiene otro error, que es que los paralelos y los meridianos están marcados con distancias equidistantes, y los meridianos sabemos todos que en la esfera terrestre convergen en el polo, luego no pueden estar separados como están separados aquí. Eso da lugar a grandes errores de distancia mientras más lejos estemos del ecuador. Entonces, con esas limitaciones habrá que contar hasta que en el siglo XVIII se empiecen a hacer las cartas esféricas, que son las cartas que se hacen ya con determinaciones geodésicas teniendo en cuenta la forma esférica de la Tierra, y que son cartas que van dotadas de escalas corregidas de latitud y de longitud. Además, cuando se empezó a hacer habitual la navegación por el océano, los navegantes se dieron cuenta de una cosa, que es que la aguja náutica no señalaba siempre el norte verdadero o el norte geográfico. Se dieron cuenta de que las agujas náuticas señalaban a otro sitio, no era el verdadero norte geográfico. Por eso los navegantes de la época colombina decían que las agujas nordesteaban, que apuntaban un poco hacia el nordeste, no hacia el norte. Y fue Cristóbal Colón el que, navegando hacia América, se dio cuenta, el día 13 de septiembre de 1492, a unas 100 leguas al oeste de las Islas Azores, que las agujas de marear dejaban de nordestear y empezaban a noroestear, es decir, que empezaban a señalar al lado contrario. Con lo cual, sin quererlo, Cristóbal Colón describió el fenómeno de la variabilidad de la declinación magnética, que no es ni más ni menos que el ángulo que hay entre el norte magnético y el norte geográfico, que no coinciden, como todos sabemos. Colón no fue consciente de su descubrimiento, pero sí que despertó el interés de muchos investigadores cuando anotó eso en sus diarios de navegación. De manera que Martín Cortés, en su breve compendio de la esfera, va a hacer ya una primera aproximación diciendo que la variación de la aguja, que era como se le llamaba entonces a ese fenómeno, se producía porque existía un polo magnético distinto al polo geográfico. Y luego, en el año 1600, aparecerá el británico William Gilbert, que será el que, en su libro titulado De Magnete, el magnetismo, estudie por primera vez la teoría de que la Tierra es un gigantesco imán natural con dos polos, uno positivo y otro negativo, a los que se dirigen las agujas náuticas.
y que no tienen por qué coincidir con los dos polos geográficos. La principal solución que se intentó dar a este problema durante décadas fue la elaboración de una serie de tablas con las desviaciones de la aguja en todos los puertos conocidos. De manera que cada vez que el barco estaba en un puerto, cuando utilizaba la aguja náutica, le aplicaba la corrección que se conocía para ese puerto. Pero el fenómeno completo y el comportamiento completo del magnetismo terrestre no se va a conocer hasta principios del siglo XVIII, cuando el conocido astrónomo Edmund Halley publique sus primeras cartas de declinación magnética, que son... ¿Hoy quiere jugar este ordenador conmigo? Aquí está. Halley era el astrónomo real del observatorio de Greenwich en Gran Bretaña, y pidió a la Real Sociedad de Londres, que era una especie de academia científica, que solicitara a todos los marinos de su majestad que le mandaran a Londres las observaciones de las desviaciones de las agujas náuticas en todos los puntos del mundo donde se encontraran. Y recopilando toda esa información fue capaz de preparar unas cartas náuticas del Atlántico y del mundo, en las que se marcaron por primera vez las líneas isogonas o isogónicas, que son las líneas que unen los puntos que tienen la misma declinación magnética y que podían servir a los navegantes para saber dónde se encontraban, qué corrección tenían que aplicar a su decisión. Una vez que los marinos establecían el rumbo con ayuda de la aguja náutica y teniendo en cuenta la variación de la aguja, lo siguiente que tenían que hacer es calcular la velocidad del barco. ¿Cuánto habíamos navegado en ese rumbo? Para saber cuánto habíamos navegado en ese rumbo, teníamos que saber a qué velocidad íbamos y cuántas millas habíamos recorrido. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, pues durante mucho tiempo, durante gran parte del siglo XV, del siglo XVI, eso se hacía con un cálculo mental. Los pilotos de los barcos calculaban de manera mental, basándose en su experiencia, en el conocimiento de los vientos, en el conocimiento de las corrientes, en la carga que llevaba el barco, la velocidad a la que se movían, y estimaban el lugar donde se hallaban en esa línea del rumbo. Hasta finales del siglo XVI nos vamos a encontrar la primera descripción de un aparato diseñado especialmente para calcular la velocidad de un barco. Ese aparato se llama la corredera de barquilla y es un instrumento muy curioso porque consiste en una tabla de madera, esta que podemos ver aquí, que se arroja desde la popa del barco atada a un cordel, que es este que vemos aquí enrollado, y ese cordel lleva una serie de nudos situados a distancias iguales. Esa tabla se lanza por la popa del barco, se la deja flotando en el mar y se va desenrollando el carrete, y en el tiempo que tarda en caer la arena de la ampolleta o del reloj de arena, se calcula cuántos nudos han salido de ese carrete. De esa manera se podía calcular cuánta distancia había recorrido el barco en el medio minuto que duraba el tiempo de la ampolleta. Entonces, bueno, como pueden imaginar, el sistema era muy poco preciso. De hecho, aquí pueden ver una ilustración de cómo se hacía aproximadamente, ¿no? Un marinero tiraba la corredera, el otro sujetaba el carrete y otro volteaba la ampolleta. Pero claro... ¿Y entre nudo y nudo cuántos metros había? Eso sí que no lo sé, eso ya es mucho preguntar. Pero estaba calculado para ello saber cuánta distancia se había movido en ese tiempo, evidentemente. De hecho, todavía hoy la velocidad de los barcos se mide en nudos. Lo que pasa es que eso ya está hoy estandarizado y ya se sabe que un nudo corresponde a una milla náutica por hora, pero eso es hoy día. En aquella época la verdad que no sé a cuánta distancia estaban los nudos. Lo que sí es cierto es que el sistema era poco preciso. Las ampolletas, los relojes de arena, era el único instrumento que tenían en un barco para medir fracciones de tiempo. Y bueno, las que podían medir una fracción más grande eran las de media hora. Uno podía medir media hora y dependía
del grado de humedad que podía afectar a cómo caía la arena, de las imperfecciones de esa arena, que a lo mejor no había sido bien molida y se atascaba, y de los errores de quien volteaba la ampolleta, porque hay que pensar que cuando se querían medir periodos largos de tiempo había que dar varias vueltas al reloj, y el que estaba de guardia a veces se dormía o quería salir antes de la guardia y le daba la vuelta antes de tiempo. Entonces digamos que las medidas eran muy poco precisas, ¿no? De todas formas, bueno, estas medidas así tan rudimentarias fueron cambiando poco a poco con la introducción de las observaciones astronómicas que, como ya hemos dicho, desarrollaron los portugueses. Y eso afectó directamente al diseño de los instrumentos, porque hubo que perfeccionar instrumentos que ya se conocían en la Edad Media y aplicarlos a su uso en el mar, y por otro lado hubo que diseñar aparatos nuevos, aparatos que no existían hasta entonces. Entre ellos, con todos ellos, lo que se intentaba al fin y al cabo era siempre hacer esta observación, medir el ángulo de la estrella polar sobre el horizonte, porque ya hemos visto al principio que ese ángulo coincide con la latitud, y eso era lo único seguro y fijo que podían ellos hacer. ¿Qué instrumentos utilizaban para hacer esto? Pues utilizaron durante mucho tiempo los cuadrantes, que no son ni más ni menos que un sector graduado de 90 grados que se colgaba de una anilla y que mediante una plomada mantenía la verticalidad. Uno lo giraba para observar en la línea de las pínulas, de las alidadas, y una vez que observaba enfilado el astro al que estaba mirando, leía en la graduación que iba en el limbo graduado la altura del grado sobre el horizonte. Aquí podemos ver cómo se hacía, y además explicado no por cualquiera, sino por dos personajes muy importantes, el señor Ptolomeo y la señora Astronomía, que le está indicando cómo debe hacer la observación. Como veis, era una observación relativamente sencilla. No había nada más que medir un ángulo menor de 90 grados, porque la estrella polar nunca puede estar más encima de nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué otros instrumentos usaron? Pues usaron el astrolabio. El astrolabio era el único instrumento de observación con el que contaron los astrónomos durante más de 1000 años, durante toda la Edad Media, y llegó a ser un instrumento muy complicado, dotado de muchos discos giratorios con mucha información. Era una especie de ábaco astronómico que permitía hacer numerosos cálculos de calendario, de horas, de medidas horizontales incluso. Pero para aplicarlo en el mar hubo que diseñarlo de nuevo y hubo que hacer el astrolabio náutico, que es un astrolabio que está dotado de vanos que permiten pasar el aire para que no se moviera cuando estuviese colgado de la anilla, de una anilla para colgarlo y que mantuviera la verticalidad, y bueno, la única diferencia que tenía con el cuadrante es que podía o permitía medir ángulos en los 360 grados de su circunferencia, pero en el fondo se utilizaba para lo mismo, para medir la altura de la estrella sobre el horizonte, enfilando esa estrella o el Sol, como podemos ver aquí, por la línea de sombra. Uno podía observar la altura de la estrella polar sobre el horizonte para determinar la latitud, pero también podía observar la altura del Sol sobre el meridiano del lugar del observador para calcular cuándo era el mediodía. Esa era la única determinación horaria con la que contaban los marinos. Si uno sabe más o menos cuándo es el momento en el que el Sol está en su punto más alto sobre el horizonte, estamos determinando que son las 12. Y eso ya no lo podemos hacer otra vez hasta dentro de 24 horas. Con lo cual, darle vuelta a la ampolleta durante 24 horas cada media hora era un sistema, como pueden imaginarse, bastante complicado para saber qué hora era en el barco. Además de estos dos instrumentos, los marinos usaron también el anillo astronómico, que se utilizaba dejando pasar un rayo de sol por un agujerito que luego marcaba una graduación en el interior del círculo de latón, y un aparato que fue traído del Océano Índico por Vasco da Gama cuando descubrió la India, el camal o taboleta da India. Ese era un instrumento de lo más simple y que está en el origen de los que vamos a ver después. La taboleta da India se utilizaba de esta manera. El observador alargaba el brazo
hacía coincidir con la parte alta de la tabla la estrella polar y con la parte baja de la tabla el horizonte. Y estiraba la cuerda, que tenía también unos nudos cada cierto trecho. Viendo cuántos nudos había tenido que separar o acercar la tabla para poder ver a la vez la estrella y el horizonte, determinaba cuántos grados de latitud o cuántos grados de altura sobre el horizonte tenía esa estrella. Para simplificar todo esto, hubo que inventar aparatos nuevos. Y el principal de los nuevos aparatos que se inventan en el siglo XVI va a ser la ballestilla, que no es ni más ni menos que un perfeccionamiento de la tableta de India. Como vemos, la ballestilla es una regla graduada por la que se pueden mover en ángulo recto otras dos piezas que son los llamados transversarios. Con ellos se hacía la misma observación. El observador acercaba el ojo al extremo de la regla graduada y tenía que observar a la vez la estrella y el horizonte y hacerlos coincidir. Una vez que los hacía coincidir con el transversario, giraba el aparato y leía en la tabla graduada los grados de altura sobre el horizonte. Se dio un paso más a finales del siglo XVI con la construcción del cuadrante de Davis, que no es ni más ni menos que una complicación de la ballestilla que va a permitir por primera vez hacer la observación de la altura del Sol también, pero de espaldas, para no dañarse la vista. Siempre hemos pensado, por lo menos yo, cuando chicos veíamos las películas de piratas y de navegación, siempre veíamos el pirata con el gancho y el pirata con la pata de palo. Y uno piensa que el principal problema de salud que podía tener un navegante era pues, quedarse sin una pierna o quedarse sin una mano. Pues no, la principal enfermedad de los navegantes de los siglos XVI y XVII era la ceguera, por intentar observar el mediodía con un instrumento de este tipo, porque al fin y al cabo miraba uno al sol y se quemaba la vista. Por la noche intentaban determinar la medianoche, igual que hacían de día con el sol, intentaban determinar la medianoche, y para eso utilizaban este aparato que se llamaba el nocturlabio, que es un aparato diseñado y bastante complicado para observar las estrellas circumpolares, que son las estrellas que por la noche le dan la vuelta a la estrella polar. Si uno sabe un poquito de astronomía, sabe que, bueno, que las estrellas se mueven a lo largo de la noche en la esfera celeste, pero la única que permanece fija es la estrella polar, que siempre nos señala el norte. Y hay unas cuantas estrellas, que son las guardas, se llaman las guardas de la estrella polar, que nunca se ponen bajo el horizonte, porque están muy cerca de ella y lo que hacen al cabo de una noche es girar alrededor de ella en el sentido contrario a las agujas de un reloj y se comportan como si fueran un reloj. De manera que si uno puede observar su comportamiento y saber dónde deben estar cada una de ellas, puede determinar cuándo es la medianoche. Seguimos con... No sé por qué se... Bien, lo cierto es que con estos instrumentos que hemos visto hasta ahora, en el siglo XVI quedaron establecidos los 4 términos del arte de navegar. Esos 4 términos del arte de navegar eran el rumbo, que como hemos visto se determinaba con la aguja náutica, la distancia, que se estimaba con la ayuda de la corredera, la latitud, que se calculaba mediante observaciones astronómicas, y la longitud, que como no había medio de obtenerla, se deducía de los datos anteriores. Eso da lugar a muchos capítulos en todos los tratados de navegación, de cómo hay que hacer cada una de estas determinaciones, y con ellas lo que hacían los navegantes era lo que ellos llamaban echar el punto fijo del que hablábamos al principio, sobre la carta náutica. ¿Y cómo se echaba el punto? Pues se echaba el punto según la información que se tuviera. Si nosotros habíamos sido capaces de mantener un rumbo con la aguja náutica y con la corredera de barquilla habíamos estimado cuánta distancia habíamos navegado, pues podíamos marcar en la carta ese punto. Ese punto era tan poco fiable que ellos mismos le llamaban el punto de fantasía. Cuando se tenía
además del rumbo, una observación buena de la latitud, entonces ya la información era mucho más científica y ellos le llamaban el punto de escuadría, porque ya se podía situar respecto a una escala de graduación de altura sobre el horizonte. Y por último, cuando los portugueses divulgaron y dieron a conocer entre todos los marinos ese método de la observación de la altura de la estrella polar y de la determinación de la latitud, y además se podía estimar la distancia que se había navegado con la corredera, se podía echar el punto de fantasía y de altura. Estos fueron unos métodos para navegar y para saber dónde estaba el barco que, como hemos visto, solo permitían una cierta fiabilidad en las navegaciones en dirección norte-sur y muy poca fiabilidad en la dirección este-oeste. Así que les venía muy bien a los portugueses y no les venían tan bien a los castellanos o a los andaluces, porque nosotros navegábamos hacia el oeste. De todas formas, a pesar de la poca precisión con la que se podía contar, como hemos visto antes por los libros de navegación, lo que sí que podemos afirmar es que eso no impidió que los marinos de la península ibérica, y sobre todo del sur de la península ibérica, navegaran por todos los mares del planeta durante más de 200 años sin ninguna competencia. Y eso es así. Pero bueno, nos queda un problema sin solucionar, que es de la longitud. Llevamos mucho rato hablando y todavía no sabemos dónde estamos. Sabemos a qué altura estamos respecto al Ecuador, pero no sabemos si nos hemos movido hacia el este o hacia el oeste. Y para explicar un poquito cómo se soluciona ese problema, tenemos que volver atrás en la historia para hablar de la evolución de la astronomía. Puesto que la astronomía, que es una ciencia que existe desde los albores de la humanidad, porque el hombre siempre ha mirado al cielo, con intención de hacer un calendario, con intención de medir el tiempo, con intención de hacer predicciones astrológicas, pues en el siglo XVI esa actitud ante el cielo va a cambiar gracias a personajes que protagonizan el fenómeno cultural que se conoció como la Revolución Científica. Esa Revolución Científica que se va a desarrollar entre la publicación del libro de Copérnico, en el que se plantea por primera vez la teoría heliocéntrica, el de Revolutionibus, y la publicación de la ley de la gravedad por Newton en 1687. En ese periodo de tiempo, de 150 años aproximadamente, se da el vuelco a la ciencia antigua, a la ciencia aristotélica, a la ciencia de la Edad Media, y se inicia lo que hoy día entendemos como física moderna y ciencia moderna. Y eso va a estar en la base del desarrollo de las grandes vertientes de trabajo de la astronomía del siglo XVII y del siglo XVIII. Y esa astronomía se va a centrar en dos grandes vertientes de trabajo. Por un lado, la astronomía teórica, que se va a dedicar a estudiar la mecánica celeste. La mecánica celeste no es ni más ni menos que el estudio de los movimientos y de las órbitas de los astros. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace mediante programas sistemáticos de observaciones astrométricas, midiendo dónde están todas las estrellas, haciendo catálogos de estrellas y comprobando las teorías que se derivaban de los libros de Newton. Y eso va a provocar el desarrollo de la astronomía práctica, porque claro, si hacen falta muchos programas sistemáticos de observaciones astrométricas, hacen falta observatorios y hacen falta instrumentos de observación, con lo cual se va a desarrollar la astronomía institucionalizada en Europa. Además, la astronomía práctica va a dar lugar a la aplicación de esa astronomía en una serie de disciplinas que podían tener utilidad para los gobiernos, y en eso van a aparecer rápidamente tanto la navegación, porque eran necesarios unos métodos de navegación segura para así evitar en lo posible las pérdidas de barcos, los naufragios y por supuesto mejorar las ganancias económicas. Y por otro lado se va a perfeccionar la geodesia, la medición de la Tierra, importantísima para todo lo que tiene que ver con la determinación de límites, y en esta época en la que se está descubriendo el mundo, todos discutían dónde empezaba y dónde terminaba su territorio,
y también para la determinación del catastro. Había que medir el territorio para saber cuánto tenía que pagar cada uno al rey. De hecho, el rey Sol, Luis XIV, fue pionero y encargó a la Academia Real de Ciencias de París que midieran el territorio de Francia de manera geodésica. Se estableció un sistema de observaciones por muchos científicos franceses que midieron por primera vez Francia. Y resultó que Francia era más chica de lo que pensaban. De manera que el rey Sol llegó a decir que ningún enemigo le había quitado tantos territorios como sus astrónomos. Así que, bueno, ese será el mundo en el que vamos a tener que situar un poco el desarrollo de la solución del problema de la longitud. Un problema que va a ser prioritario para todos los países que tienen intereses marítimos. Y por eso siempre me gusta citar un poco este libro, un libro moderno de una periodista norteamericana, Dava Sobel, que es muy bonito, que se llama Longitud, y que cuenta de una manera muy amena, aunque desde el punto de vista anglosajón, cómo se intentó solucionar este problema a lo largo de toda la Edad Moderna. Y esta mujer dice en su libro esta frase que vemos aquí, y que es muy importante porque vamos a ver cómo hay algunas cosas que incluso yo creo que ni ella misma ha valorado. En la medida en que más y más buques se echaban a la mar para conquistar o descubrir nuevos territorios, emprender la guerra o para transportar oro y artículos entre las tierras extranjeras, las riquezas de las naciones empezaron a flotar en los océanos y todavía ninguna nave poseía medios fiables para establecer su posición. Estamos en el siglo XVII, en principios del siglo XVIII. A Europa están llegando riquezas de todo tipo, unas riquezas que van a dar lugar al nacimiento del mercantilismo y del capitalismo moderno, a la revolución industrial. Y todo eso flotó durante siglos en el mar sin que sus dueños pudiesen decir dónde estaba. Todo eso llegaba o no llegaba, se hundía o naufragaba. Entonces, bueno, este es un poco el panorama en el que se desarrolló la Europa que todos conocemos. Teóricamente, el problema de la longitud es muy sencillo de solucionar, porque sabemos que la longitud es la distancia angular entre el meridiano de un lugar y un meridiano de origen. Es decir, es el ángulo medido a lo largo del ecuador entre un meridiano de partida y el meridiano en el que nosotros nos encontramos. Hay un dicho que utiliza Luis Mederos, al que supongo que algunos de ustedes conocen por sus libros de navegación astronómica, que dice que el cielo, tal como lo veo yo en un momento dado, solo lo veo yo. El que está aquí está viendo otro cielo. Un instante antes o un instante después, pero no está viendo el mismo. Porque, puesto que hay meridianos infinitos, en cada meridiano que nos situemos veremos el fenómeno que estamos observando en el cielo a una hora distinta, aunque sea a un microsegundo distinto. Luego el cielo que yo veo en cada momento solo lo veo yo. Lo que sí que puedo saber es cuando lo que yo estoy viendo ahora lo ha visto otra persona. Es decir, simplemente se trata de saber horas locales, la hora local del puerto de partida y la hora local del lugar donde yo me encuentro. Si yo soy capaz de hacer eso, yo sé la diferencia horaria que hay entre una persona y otra. Como la Tierra es redonda y da vueltas sobre su propio eje y a lo largo de 24 horas hace una revolución completa de 360 grados, yo divido entre 24 y 360 y me salen 15 grados. Cada hora son 15 grados de longitud, así de sencillo. Cada hora de diferencia con la que yo observe un fenómeno astronómico en Ronda que otro ha observado en Cádiz a otra hora distinta, significarán 15 grados, que en este caso no son 15 porque son 6 o 7, pero imaginémonos que estamos hablando de Sicilia. Bueno, pues los sicilianos verán las cosas una hora antes. Nosotros con eso podremos situarnos en longitud, es muy sencillo. Pero, aunque es así de sencillo, de hecho aquí está explicado en este gráfico tan simpático, si yo salgo del puerto, hago una observación, determino que son las 12 y pongo un reloj en hora, lo subo en el barco y me lo llevo en el barco y en un momento determinado vuelvo a hacer una observación de hora y veo que por las estrellas o por el sol son las 10.
miro el reloj que llevo a bordo y veo que el reloj me está marcando las 12 del mediodía. O sea, estoy un día después de navegación. Es decir, yo sé que en Cádiz son las 12 y que yo estoy a las 10. Luego yo estoy a 1 hora de diferencia de Cádiz y por lo tanto a 15 grados. No, perdón, a 2 horas, pues estamos hablando de 10 y 12, serían 2 horas, pues 30 grados. Así de sencillo. ¿Por qué no se solucionó en el siglo XVI ni en el siglo XVII? Pues porque no había ningún reloj capaz de aguantar un viaje por mar. Así de sencillo. Y hubo que idear métodos y métodos para ver cómo se solucionaba eso. El problema fue tan grande que los países que tenían interés en náutico convocaron concursos importantísimos en los que se ofrecía un premio muy sustancioso a quien solucionara un problema que se estaba convirtiendo en eterno. Al fin y al cabo, cualquiera que tuviera interés en aumentar la seguridad de las travesías oceánicas tenía que fomentar que se solucionara este problema. Los primeros fuimos los españoles, que bueno, vimos cómo la Corona convocaba en 1598 un concurso que estuvo vigente durante 2 siglos y en el que participaron personajes como Galileo, que propuso al rey de España observar los eclipses de los satélites de Júpiter que él mismo había descubierto usando su telescopio. Pero ese resultó un método muy bueno para determinar la longitud en tierra, pero imposible de aplicar en mar, porque había que hacer observaciones de precisión de eclipses con un telescopio en un barco pequeñito que se mueve en el mar, y eso es bastante complicado, evidentemente. Después fueron los holandeses, que convocaron un premio parecido. Luego, un siglo después, en 1714, todavía no estaba solucionado el problema, y los británicos el Parlamento británico publicará el decreto de la longitud, por el cual también se va a ofrecer un premio bastante bueno, porque eran 20.000 libras, a quien presentase un método capaz de determinar la longitud con una precisión de medio grado en un viaje realizado entre Inglaterra y las Antillas. Si tenemos en cuenta que 1 minuto de longitud equivale a 1 milla náutica, es decir, a 1,8 kilómetros, 30 minutos son 30 millas náuticas, es decir, 54 kilómetros. Es decir, estábamos dándole un premio para hacer rico a una persona que fuese capaz de darnos un método para aproximarnos más o menos 50 kilómetros al lugar donde íbamos. Y eso, pues, bueno, ahora nos parece como anecdótico, pero viajando de noche en el barco significa que puedes tropezar con una isla sin darte cuenta antes de tiempo, porque 50 kilómetros son muchos kilómetros, ¿no? Así que aún así se intentaba dar el premio. Al final, durante la segunda mitad del siglo XVIII se van a aceptar 2 posibles soluciones a este problema. Por un lado va a haber una solución astronómica que está basada en la determinación en el uso de la Luna como si fuera una especie de cronómetro universal, y para ello va a haber que observar medidas angulares de la Luna a una serie de estrellas, y van a hacer falta unos instrumentos que todavía no existían, que son los instrumentos de reflexión, y por otro lado se va a proponer una solución técnica, que es la más sencilla, que es construir un reloj que sea capaz de aguantar un viaje oceánico. Bueno, ¿cuál de los dos va a triunfar? Pues van a desarrollarse de manera paralela, y el secreto va a estar en que finalmente el que va a resultar más económicamente rentable será el de la construcción de relojes, pero eso no se sabía a principios del siglo XVIII. A principios del siglo XVIII, los astrónomos de la Oficina de Longitudes Británica, que eran la encargada de valorar a quién se le daba el premio, no querían aceptar que la solución de un problema tan complicado que le traía de cabeza a todos los navegantes del mundo desde hacía 2 siglos se fuera a solucionar de manera mecánica. Entonces ellos eran partidarios de la solución astronómica, que es una solución como mucho más elegante y mucho más compleja. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de esos 2 métodos. El método de las distancias lunares
fue propuesto por primera vez en el siglo XVI, porque sabemos que la teoría era sencilla, había que determinar la diferencia horaria, y al fin y al cabo lo que proponía era utilizar la luna, que es el astro que más rápido se mueve en el cielo, como si fuera la manecilla de un reloj. Si yo observo la luna en medio del océano y determino dónde está y sé obtener la diferencia con dónde debía estar en el lugar del puerto de partida, podré determinar la diferencia de longitud. Eso es, al fin y al cabo, el problema en el que se basa este método. La luna se mueve muy rápido, tanto es así que hasta mediados del siglo XVIII no hubo unas tablas fiables de posiciones de la luna. De hecho, Newton, que fue capaz de enunciar la ley de la gravedad, llegó a decir en uno de sus libros que la luna era el único astro que le había dado dolor de cabeza, porque cada día la ve uno en un sitio. Los demás astros sí que más o menos son previsibles por dónde van a aparecer, ¿no? Así que, bueno, hubo que esperar a que hubiese unas tablas de la luna fiables, como la de Tobias Mayer, que se publican en 1767, y una nueva generación de instrumentos que permitieran medir distancias angulares con precisión desde un barco en movimiento. Esos instrumentos van a ser los instrumentos de reflexión. El primero de ellos será el octante, que es diseñado por John Halley, que lo registra su prototipo en 1731, y que tiene la particularidad en la que por primera vez el observador va a poder reunir en una sola línea de mira el astro y el horizonte. Porque imaginemos que con la ballestilla, o con la taboleta de la India, o con el cuadrante de Davis, uno tiene que hacer el ejercicio visual de mirar a la vez la estrella y el horizonte. Y eso es complicado, porque el ojo solo puede mirar a un sitio a la vez. Entonces, este instrumento, mediante un juego de espejos, que está aquí, permite mover esos espejos por medio de unos apoyos instrumentales y permite que en la misma línea de mira en la que yo tengo el horizonte pueda hacer lo que los navegantes llamaban bajar el sol o bajar la estrella, que es mover el espejo hasta que hago coincidir ese astro con el horizonte. Una vez que los hago coincidir, solo tengo que girar el instrumento y leer en la graduación la distancia angular. Eso se puede hacer de una estrella al horizonte o de una estrella a la luna. De ahí que se le llame a este método el método de las distancias lunares. El octante se va a perfeccionar, va a tener diversas versiones, quintantes, sextantes, círculos de reflexión, y la principal de ellas va a ser el sextante. El sextante fue diseñado por Thomas Campbell en 1757, que propuso ampliar el arco graduado a 60 grados, no a 45 como tenía el octante, con lo cual se podían medir ángulos mayores. El sistema óptico era el mismo, como pueden ver aquí en este esquema. Aquí está el astro, aquí está el horizonte, el observador mira por este pequeño anteojo y por medio de las herramientas del propio aparato consigue que los espejos le lleven el astro a la misma línea que el horizonte, viendo por la mirilla algo parecido a esto. Cuando el astro está coincidiendo con el horizonte, se puede leer la graduación en el aparato. Eso hizo que a partir de entonces el sextante se considerara como el mejor instrumento para cualquier observación realizada a bordo, pero sobre todo para la aplicación del método de las distancias lunares, no solo en el siglo XVIII, sino también en el XIX, en el XX y en el XXI. Como pueden ver aquí, que uno de los asistentes a esta conferencia, que está por allá atrás, creo, pues estaba observando con el sextante en las aguas del estrecho hace muy pocos días, igual que hacían los marinos del siglo XVIII. El otro método fue el método del traslado de la hora, el método de los cronómetros marinos. Este método también es muy antiguo, también fue propuesto en el siglo XVI, es decir, estamos viendo cómo las dos maneras de solucionar el problema se conocían desde el siglo XVI, pero en el caso de las distancias lunares ni había tablas de la luna, ni había instrumentos de reflexión, y en el caso del transporte de la hora no había relojes.
Fue propuesto por primera vez por Gemma Frisius en un libro de astronomía en 1530, aunque algunos autores españoles dicen que no, que la primera propuesta se hizo en la Junta de Badajoz de 1524 por uno de los hijos de Cristóbal Colón, que también diseñó teóricamente el problema y dijo: señores, lo que hay que hacer es llevar un barco a bordo, o sea, un reloj a bordo, y ya está, no hay ningún otro problema, pero había que construir el reloj. Al fin y al cabo, los primeros intentos para solucionar este problema se van a hacer por Galileo, que es el primero que intenta hacer un péndulo de precisión, y luego por el holandés Huygens, que es el padre de la relojería moderna. Huygens es el teórico del péndulo ideal, del reloj de péndulo. Y bueno, todos sabemos que un reloj de péndulo no se puede usar en el mar, porque el barco se mueve y las pesas que hacen que el mecanismo funcione se mueven, con lo cual el mecanismo no funciona bien y el péndulo no bate los segundos de manera sincronizada, con lo cual no es válido. Así que, aunque lo intentó en el siglo XVII, no tuvo éxito y al final construyó péndulos ideales, péndulos de precisión, relojes astronómicos para observatorios, pero no pudo construir un reloj que pudiera aguantar una travesía oceánica. Habrá que esperar hasta principios del siglo XVIII, cuando un carpintero inglés, John Harrison, que siempre había tenido inclinación por la mecánica, construyese los primeros relojes capaces de navegar sin perder precisión. Harrison construyó con 22 años el reloj de la torre del ayuntamiento de su pueblo, en madera, y consiguió construir un reloj como un carpintero que era, totalmente en madera, que funcionaba de maravilla y que era bastante preciso. Animado por los premios que había dado el gobierno británico en el decreto de la longitud de 1714, se plantó en Londres para ver a John Graham, que era un relojero importantísimo en aquella época, y proponerle la idea de construir un reloj que prescindiera de los dos elementos que hacían imposible su marcha en el mar, que son las pesas para mover el mecanismo y el péndulo. Si somos capaces de prescindir de las pesas y del péndulo y sustituirlas por otros mecanismos distintos, en este caso el volante espiral para la cuerda y el método de escape por un volante giratorio, pues podremos tener un reloj que funcione con el traqueteo del barco. A Graham le pareció muy bien la idea, pero claro, la oficina de longitudes, como ya he dicho, estaba gobernada por los astrónomos teóricos, y eso de construir un reloj que solucionara el problema no les parecía como que iba a ser viable. Así que le emplazaron a que se presentara en Londres con un prototipo. Como era un hombre muy decidido, en 1735 apareció en Londres con su primer prototipo, que es este que vemos aquí, el primer cronómetro de Harrison, al que llamó H1, y que después de ser probado en un viaje desde Londres a Lisboa, ya demostró que cumplía las condiciones exigidas por el premio. Es decir, ya tenía una precisión mayor de los 30 minutos de error que pretendían dar al que lograra, o sea, que exigía el premio. Pero claro, era muy grande, dijeron los astrónomos. Hay que hacerlo más pequeño y menos pesado, porque eso es muy grande para llevarlo en un barco. Así que obligaron a Harrison a hacer el H2, que fue terminado 4 años después. Nunca fue probado en el mar, pero funcionó de maravilla. Le siguieron exigiendo que hiciera un tercer prototipo, porque seguía pareciéndole muy grande y muy pesado el H2. Así que él, en vez de hacer un tercer prototipo, hizo dos, el H3 y el H4. El H4 fue probado en un viaje entre Inglaterra y Jamaica y logró una precisión espectacular. Poco más de 1 minuto de error, cuando lo que se exigía era al menos 30. Es decir, que cumplía de sobra las condiciones para que Harrison obtuviera el premio. Pero aún así, la oficina de longitudes se negó a darle el premio. Y le obligaron, bueno, le humillaron, porque le exigieron que fuese a Londres y ante una comisión de relojeros despiezara su reloj y le enseñara a los demás relojeros cuál era el secreto.
algo que, bueno, cuando había en juego un premio de mucho dinero, pues era relativamente peligroso, porque luego podían copiarte y decir que lo había hecho otro. De todas maneras, este hombre era muy buena persona y lo hizo. Lo hizo y desarmó el H4, explicó su mecanismo a otros relojeros y uno de ellos, Larkin Kendall, construyó 3 réplicas. Como vemos, los ingleses no son muy originales cuando ponen nombre a sus relojes, y igual que Harrison le había llamado a lo suyo H1, H2 y H3, pues Kendall le llamó a lo suyo K1, K2 y K3. Y esos relojes fueron probados por el capitán Cook en sus viajes por el Océano Pacífico y dieron muy buenos resultados. Aún así, se dudaba si había que darle el premio o no había que darle el premio a Harrison. Así que él, ni corto ni perezoso, le regaló el H5, un nuevo reloj todavía más pequeño que los anteriores, al rey, directamente. Se saltó a la oficina de longitudes, se lo regaló al rey, el rey lo probó en su observatorio particular y comprobó que a lo largo de 10 semanas solo acumuló un error de 5 segundos. Era un reloj magnífico, mucho más bueno de los que nos regalaban a nosotros en la primera comunión a finales del siglo XX. Y claro, la oficina de longitudes tuvo que plegarse ya, porque el rey dijo, ¿por qué no se le da el premio a este señor? Así que al final le dieron el premio, 37 años después de que el H1 ya hubiera cumplido lo exigido, cuando ya tenía 80 años. Se resistieron, pero bueno, al final se lo dieron. Así que gracias a los trabajos de este tipo de personas, a los que desarrollaron los sextantes y las tablas de la Luna y a los que desarrollaron los cronómetros, como Harrison, pues podemos afirmar que a finales del siglo XVIII, gracias al desarrollo de herramientas como los almanaques náuticos y las tablas de la Luna y de estos nuevos instrumentos, el problema de la longitud, que tanto había preocupado a los gobernantes europeos durante casi 300 años, resultó resuelto definitivamente. Y aquí, digamos que podríamos terminar la charla, pero yo no quiero terminar esto sin contar qué pasaba en España, porque hemos visto que España se quedó descolgada de esta evolución científica y técnica durante el siglo XVII. Durante el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones a España, después de la Guerra de Sucesión, se van a encontrar con un país donde la astronomía no se había institucionalizado, como había pasado en Francia y en Inglaterra. Aquí no se habían creado observatorios y aquí no se habían profesionalizado los astrónomos. No había gente dedicada a la matemática, a la física y a la astronomía. Las cátedras de historia natural o de filosofía natural, que eran las que se dedicaban a eso en la universidad, o estaban vacantes o estaban ocupadas por clérigos que eran contrarios a las ideas modernas. Es decir, se negaban a aceptar que la Tierra era redonda y que daba vueltas sobre su eje cuando los barcos españoles llevaban 200 años dando vueltas al mundo. Así que el primero de los Borbones pues tuvo que recurrir a las instituciones militares para introducir determinadas disciplinas científicas. ¿Y por qué a los militares? Pues porque los militares, aparte de que son obedientes y jerárquicos, necesitaban esas ciencias para su día a día. Los artilleros del ejército necesitaban física moderna para calcular las trayectorias de los disparos de las balas de los cañones. Por lo tanto, tenían que estudiar a Newton y tenían que estudiar a otros físicos europeos. Y por eso la biblioteca de la Real Academia de Artillería de Segovia tiene ejemplares de libros que estaban prohibidos en la universidad, como el de Copérnico o el de Newton o el de Galileo, y que sin embargo los militares usaban. Y la Armada pues tenía una situación similar. Si tú querías tener navegantes que fueran por el mundo en igualdad de condiciones del resto de los navegantes ingleses y franceses, tenías que darles a esos marinos una formación científica adecuada. Y esa formación exigía poder aplicar estos métodos de navegación que hemos explicado, poder saber determinar coordenadas geográficas y levantar cartografías precisas, y para eso hacía falta astronomía y hacía falta matemáticas. De manera que la biblioteca de la Academia de Guardias Marinas, que luego pasó a la biblioteca del Real Observatorio de la Armada, del que
yo vengo, pues también tiene esos mismos libros que tenía la Real Academia de Artillería de Segovia. Primeras ediciones de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton. Libros que estaban prohibidos en la universidad. O que si no estaban prohibidos, como pasaba en la Universidad de Salamanca, se podían tener, según los reglamentos de la propia universidad, solo para uso de los departamentos de teología que debían rebatir esas teorías, no para aplicarlas desde el punto de vista científico. Así que, en ese contexto, los reyes borbones pues, van a reformar la marina, van a intentar reorganizar las fuerzas navales con la intención de que España volviese a ser la potencia marítima que había sido durante el siglo XVI. La Armada va a aparecer entonces como uno de los pilares del Estado y el año 1717 va a ser importantísimo porque es el año en el que se crea el Departamento Marítimo de Cádiz, que va a aparecer como la primera base naval moderna española. Se crea la Academia de Guardias Marinas, donde se van a formar de manera científica los oficiales de lo que se llamó la Marina Ilustrada, y se va a crear el Arsenal de la Carraca, donde se van a construir los buques modernos siguiendo la estela de lo que hacían los ingleses, que ya construían unos barcos mucho más ágiles y más rápidos que los españoles. El artífice de todo esto va a ser José Patiño, que fue nombrado por el rey intendente general de Marina y que va a tener entre sus misiones no solo la armada, sino también, por ejemplo, la política de bosques, porque los bosques producen madera y los barcos se hacían de madera. Luego, es muy curioso ver cómo en el Archivo General de la Marina se encuentra toda la documentación de los pueblos de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, porque eran los lugares productores de madera para construir los barcos en el Arsenal de Cádiz y en el Arsenal de Cartagena. Y este será el contexto en el que se van a formar los primeros oficiales científicos de la Marina Española, en esa academia recién creada en Cádiz. Y esa academia, muy poco tiempo después de su creación, hacia 1730, va a empezar a dar al Estado unas personas con una formación que les va a permitir participar en expediciones científicas de alto nivel, como la derivada de la polémica sobre la forma de la Tierra. A principios del siglo XVIII hay una discusión entre los científicos sobre si la Tierra era redonda, estaba achatada por los polos o estaba achatada por el ecuador. Y eso era defendido por los seguidores de Newton y de Descartes. Los seguidores de Newton pensaban que por efecto de la rotación de la Tierra y de la ley de la gravedad, pues la Tierra debía estar achatada por los polos, mientras que los seguidores de Descartes pensaban que la Tierra estaba achatada por el ecuador. Así que la Academia Real de Ciencias de París, en un ataque de ego francés, decidió que iba a demostrar que los ingleses estaban equivocados, y entonces pues organizó una expedición doble, una expedición científica doble, que debía viajar a dos lugares distantes del planeta para medir un arco de meridiano. Si medimos un arco de meridiano cerca del polo y otro cerca del ecuador, podemos ver en cuál de los dos lugares es donde se produce el achatamiento. Esa fue posiblemente la primera expedición científica global, ahora que hablamos tanto de globalización, porque durante 5 o 6 años hubo científicos trabajando en dos lugares muy distantes del mundo para buscar unos resultados y unas conclusiones que solucionaran un problema que era de interés científico general. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver que la expedición que fue cerca del Ecuador eligió Quito como lugar para hacer las observaciones. Y Quito pertenecía en aquel momento al Virreinato del Perú y por lo tanto a la corona española, con lo cual la corona española recibió la solicitud de la corona francesa para que permitiera que los científicos franceses viajaran y realizaran allí sus observaciones. Y el Consejo de India decidió que ese permiso se debía dar si los científicos franceses eran acompañados por científicos españoles, para que esos científicos informaran al rey de España de qué estaban haciendo allí los extranjeros. El problema vino cuando se buscó científicos. Hubo que buscar científicos y en la universidad, no, como ya he dicho, pues no había. Las cátedras no estaban
ocupadas por personas que estuviesen preparadas para manejar el cálculo infinitesimal, que era la herramienta matemática que se había impuesto en todos este tipo de trabajos desde Newton. Así que hubo que recurrir a la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, donde se estaban formando ya personajes como Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que van a ser elegidos para acompañar a los científicos franceses, que van a trabajar con ellos durante un periodo de varios años, en los que van a aprender de los franceses muchísimo, y que van a volver a España con un montón de conocimientos y van a ser capaces, como buenos militares que eran, de publicar los resultados antes que los científicos franceses. Porque ellos volvieron y no volvieron peleados, sino que volvieron como compañeros y se pusieron a trabajar y redactaron las observaciones y la relación histórica del viaje. Mientras que los tres franceses, que eran Bouguer, La Condamine y Godin, que eran tres académicos de ciencias de París, pues cada uno era de su padre y de su madre, y decidieron para empezar no volver juntos. Godin se quedó en Lima como profesor de la universidad, La Condamine decidió volver por el Amazonas para explorar el Amazonas, y Bouguer volvió por Panamá. Así que tardaron varios años en poner en común las observaciones y publicar los resultados. De todas formas, estos resultados, al fin y al cabo, lo que demostraron era que los franceses estaban equivocados y que Newton tenía razón y que la Tierra estaba achatada por los polos. Y este es, como vemos, el contexto en el que la Armada se va a ver obligada a crear un observatorio, porque uno de ellos, Jorge Juan, a la vuelta de su viaje, le va a proponer al Marqués de la Ensenada la necesidad de crear un observatorio astronómico para que los futuros oficiales de la Marina no se vieran en la obligación de aprender de los extranjeros como habían tenido que aprender ellos, y de soportar que los científicos extranjeros les mirasen por encima del hombro. Así que la propuesta no cayó en saco roto y el Marqués de la Ensenada aprobó la creación de un observatorio en el torreón del castillo de la Villa de Cádiz, que es este que tienen aquí, que es un castillo en el que estaba la sede de la Academia de Guardias Marinas, en cuyo torreón principal se hicieron unas ranuras para la observación astronómica y se preparó para que se comprasen los instrumentos en Londres, que decidiera el propio Jorge Juan, que viajó para hacer la compra de los instrumentos y de los primeros libros para los astrónomos de Cádiz. Gracias a ello, muy poco tiempo después, pues se va a poner en marcha el que va a ser el observatorio más meridional de Europa, dotado con los mismos instrumentos del resto de los observatorios europeos, y que tenía con diferencia el mayor número de noches operativas para la observación, porque el tiempo en Andalucía es mucho más bueno que en París y que en Londres. Por lo tanto, un astrónomo que trabaja aquí puede ver muchas más noches las estrellas que las ve un francés o un londinense, ¿no? Ese observatorio va a permanecer en Cádiz hasta que se trasladó a la Real Isla de León, que hoy día es la ciudad de San Fernando, en 1798, a estas instalaciones que pueden ver aquí, cuando ya se separó de la Academia y se convirtió en una institución independiente, y ahí ha permanecido hasta la actualidad, en este edificio que algunos de ustedes han podido visitar, y que aquellos que no lo han visitado todavía pues quedan invitados para hacerlo cuando quieran, donde todavía conservamos el espíritu del siglo XVIII, y a veces hacemos demasiadas cosas porque tenemos esa tradición enciclopédica de abarcar demasiado, ¿no? Ese observatorio empezó sus observaciones gracias a la labor de personajes ilustrados como Vicente Tofiño, que con el cuarto de círculo comprado en Londres por Jorge Juan hizo el primer programa sistemático de observaciones que se realizó en España en 1773, convirtiendo el observatorio en una verdadera escuela de astronomía. Una escuela donde los oficiales de la Armada que tenían inclinación por la astronomía y por las matemáticas se convirtieron en marinos científicos. Y esos marinos científicos introdujeron en España en los últimos 30 años del siglo XVIII una serie de disciplinas científicas que nadie estaba dispuesto a introducir. Por ejemplo, la cronometría de longitudes. Jorge Juan encargó en Londres y en Francia los primeros cronómetros marinos para los barcos españoles.
para poder solucionar el problema de la longitud. Y esa tradición, por determinar la hora en el meridiano de San Fernando y llevarla en estos relojes dentro de los barcos de la Marina, ha seguido hasta nuestros días. Y todavía todos los barcos de la Armada Española deben llevar sus relojes puestos en hora y sincronizados con la hora oficial española que se determina todavía en el Real Observatorio de la Armada. De ahí que hace unos meses se haya inaugurado el Laboratorio de Horas del Real Observatorio de la Armada, donde se determina la escala de tiempo UTC-ROA, tiempo universal coordinado ROA, que es la base de la hora legal española, y que no solo se utiliza a efectos náuticos, como se utilizaba en el siglo XVIII, sino que hoy día se utiliza a efectos científicos y técnicos y administrativos generales. O sea, nuestra hora es la hora que se determina en ese edificio, con estos relojes que vemos aquí, que ya no son tan bonitos como los del siglo XVIII, porque son relojes atómicos, y este concretamente es un máser de hidrógeno. No me digan que les explique lo que es, porque eso ya se escapa a mis conocimientos de la física, pero que determinan los nanosegundos, que son las 10 millonésimas partes de un segundo. Si a los de letras nos cuesta trabajo saber lo que es un segundo, imagínense calcular lo que es un nanosegundo. También en esa época se introdujo en España la cartografía geodésica, es decir, la cartografía realizada con medios científicos. Esa cartografía parte del Atlas Marítimo de España, emprendido por Vicente Tofiño, que dejó el observatorio cerrado durante 5 años y se llevó al personal y a los instrumentos a unos barcos con los que navegó alrededor de la península ibérica haciendo el Atlas Marítimo de España, que es el primer gran proyecto cartográfico científico español. Antes de que hubiera mapas del territorio nacional, hubo mapas de la costa española calculados de manera científica. Y eso es una tradición que continúa hoy día con la cartografía náutica oficial de España, que determina y publica el Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz. También en aquella época se empezaron a calcular aquí las tablas, que como hemos visto eran imprescindibles para el método de las distancias lunares. Había que saber las posiciones de la Luna y de todos los demás astros, porque cualquier barco español que estuviese en Manila o en La Habana debía tener la posibilidad de tener unas tablas que le permitieran aplicar el método de las distancias lunares. Se dio la orden de que los oficiales del observatorio de la isla de León hicieran un almanaque náutico, que así se llamaba esa publicación en esa época, y eso se empezó a hacer en 1792. No se ha interrumpido eso desde entonces. Hoy día se siguen publicando el almanaque náutico y las efemérides astronómicas para uso de los navegantes y para uso de los astrónomos. Y posiblemente esta sea la única publicación periódica española, junto con el Boletín Oficial del Estado, que no se ha interrumpido nunca en este periodo de más de 200 años. De hecho, en la época de la Guerra de la Independencia se calculaba en San Fernando y se sacaba en barco a escondidas para llevarlo a Londres e imprimirlo en Londres, y que los franceses no se hicieran con esas tablas. Y también hubo otra tradición que empezaron estos oficiales científicos, las expediciones marítimas geoestratégicas, porque en aquella época se decía, vamos a ver los pájaros del Pacífico. No, bueno, vamos a ver los pájaros y vamos a ver las islas y vamos a ver qué están haciendo los ingleses en Nueva Gales del Sur, donde fundaron la primera colonia que luego se transformó en Australia, y vamos a ver dónde están los franceses, y vamos a llegar a puntos que fueron descubiertos por los españoles del siglo XVI, pero que ahora estaban siendo ocupados por otras potencias, de manera que bajo el paraguas de la expedición científica, en el fondo se pretendía llegar a todos los extremos del Imperio Español, que en el siglo XVIII llegó a su máxima extensión, porque fue ocupado de manera real. En el siglo XVI se descubría una isla, se volvía, se contaba que se había descubierto, pero en la isla no se quedaba nadie. En el siglo XVIII se procuraba que todos esos sitios ondeara la bandera española. Y bueno, el ejemplo principal de una expedición de este tipo es la expedición de Alejandro Malaspina, que era oficial jefe del observatorio, que prepara la expedición desde el observatorio. Para esa expedición se construyen 2 corbetas, la corbeta Descubierta y la corbeta Atrevida, que durante 5 años van a estar navegando por el Atlántico y por el Pacífico, y que van a volver a Cádiz con las bodegas llenas de conocimiento.
de botánica, de zoología, de cartografía, de cómo funcionaba la administración de las colonias, es decir, de todo lo que podía tener interés para el gobierno. Esto, como he comentado antes con algunos de ustedes, era mucho más complicado que un viaje al espacio. Hoy día no sabemos valorar este tipo de viajes, pero ¿se pueden imaginar ustedes que hoy día un astronauta que vaya a la Luna o que vaya a Marte permanezca 5 años en el espacio sin comunicarse con su familia? Sin decir, hola, que estoy aquí, o que le tomen las constantes vitales. Sería imposible. De hecho, se plantean si se va o no se va a Marte porque los astronautas pueden necesitar un psicólogo, pueden perder masa muscular en el viaje. Esta gente se lleva 5 años sin WhatsApp, sin Skype, sin fax. Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la expedición del científico francés Juan Jacinto, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo el nombre, era un académico de ciencias de Francia que propone ir a observar un paso de Venus por delante del Sol en la India, porque los pasos de Venus permitían a los astrónomos saber a qué distancia está el Sol de la Tierra, cosa que era muy importante en el siglo XVIII. Y bueno, consigue que le pongan un barco, va a la India. Cuando llega a la India, después de un año construyendo un barco y un año navegando a la India, se encuentra con que los ingleses han tomado el sitio donde iba a observar y como llevaban el barco la bandera francesa, pues le reciben a cañonazos. Así que debe volver hacia el océano, observar el fenómeno desde el barco, pero le sale una observación nefasta porque el barco se mueve y no tiene buenos resultados. Fíjense el concepto del tiempo de aquella época, que los pasos de Venus son unos fenómenos astronómicos que ocurren 2 veces seguidas cada 100 años y no vuelven a ocurrir hasta 100 años después. Pero eso que digo de seguido es con 9 años de diferencia. Ocurren en el año 1, en el año 9 y ya no vuelven a ocurrir hasta el año 100. Entonces este hombre dijo, bueno, ya que estoy aquí, me quedo. Voy a esperar 9 años, que son 9 años, si he tardado un año en venir, han tardado un año en hacerme el barco, no voy a decepcionar a mi gobierno diciéndoles que vengo sin resultados. Así que me voy a ir por el Pacífico, voy a ver pájaros, voy a ver plantas, voy a informar de qué comen los indígenas, de cómo viven, voy a levantar un plano, voy a levantar mapas. Y cuando llegó el momento de volver a observar el fenómeno, fue otra vez a la India, ya los ingleses se habían ido, pudo desembarcar sus instrumentos, montó el observatorio, y cuando llegó el momento de observar el paso de Venus, que es un fenómeno que dura 10 minutos, se nubló. Con lo cual, después de 9 años de su vida, volvió a Francia sin haber observado ninguno de los 2 pasos de Venus que podía observar en su vida, porque ya no podía observar de nuevo. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando iba por la isla de Reunión, al sur de África, naufragó y tuvo que quedarse en la isla durante un tiempo. Allí le rescató un barco español, le trajo hasta Lisboa, de Lisboa a Madrid a caballo, de Madrid a París en carroza. Y cuando llegó a París se encontró con que su viuda le había dado por muerto y se había casado con otro. Y la Academia de Ciencias de París, pues como la mujer lo había dado por muerto, ella también, con lo cual le había dado el sillón de académico a otro científico. Eso no habría ahora ningún astronauta que lo hiciera, evidentemente, ¿no? Así que, bueno, estos viajes yo creo que son admirables, porque eran una verdadera aventura que hoy día no seríamos capaces de hacer. La hacemos y se siguen haciendo y se sigue manteniendo esa tradición por parte de la Armada Española y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las expediciones que anualmente se hacen a la Antártida con el buque de investigación oceanográfica Esperia, que precisamente en el año 2013 volvió a dar la vuelta al mundo intentando emular el viaje de Malaspina y haciendo un proyecto de investigación global en el que participamos más de 300 personas. O sea, algo impresionante, ¿no? Y bueno, ya sí que me toca terminar, y para terminar pues lo único que me queda es ponerles aquí esta cita de otra persona que viajaba por esos sitios raros como el País de las Maravillas, como Alicia, ¿no? Que en el siglo XIX todavía pensaba
que este problema del que hemos estado hablando todo este rato era un problema muy importante, el problema de la latitud y de la longitud. Alicia decía, sí, esa me parece que es la distancia, pero entonces me pregunto, ¿a qué latitud y longitud habré llegado? Alicia no tenía ni la menor idea de lo que era la longitud, ni tampoco lo que era la latitud, pero le parecieron unas palabras bien imponentes para decir en ese momento. O sea que fíjense cómo esa trascendencia del problema llegaba todavía hasta un libro como este que todos conocemos por nuestra afición a la lectura, ¿no? Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por aguantar este rato de charla. Agradecer de nuevo este relato tan interesante que nos ha proporcionado Francisco. Y este es un pequeño detalle del Centro Andaluz. Su autor está aquí, Pedro Somera. Aquí está. Que son varios. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí. Para mí es, como ya he dicho, un honor, un placer estar aquí con mis paisanos y en un sitio como este con tanta importancia. He insistido alguna vez porque al hablar de España las cosas de navegación hay que hablar de Andalucía, porque la mayoría de los navegantes eran andaluces, con lo cual creo que estamos en el sitio ideal y con la institución ideal. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, está a tiempo, antes de que... Una pregunta. Una Una pregunta. Hay una teoría, hay una posibilidad, ¿no?, de que la Tierra dé un giro, o sea, que el polo norte sea el polo sur. Los científicos lo dicen. Y si eso ocurriera, bueno, creo que los días nos quedaríamos un poco así. Hombre, algo nos pasaría, no lo sé. Pero... que no haya una tormenta. La verdad que yo no soy, como ya he dicho, no soy quedaríamos soletos, ¿no? Claro, yo no soy científico, la verdad no sé qué podría ocurrir en ese caso, pero bueno, los argentinos no se caen, así que supongo que los argentinos no se caen y están abajo, así que no creo que nosotros nos cayéramos. Pero entonces lo que tú de la estrella polar tendríamos que ver. Claro, todo lo que yo he explicado tiene mucho que ver con el hemisferio norte, que es donde estaban los países que navegaban. Cuando pasabas del Ecuador tenías que recurrir a otras estrellas, porque bajo del Ecuador hay que recurrir a la cruz del Sol, exactamente, que hay muchas menos estrellas. Pero bueno, también es verdad que hay menos observatorios y es un cielo menos conocido. A simple vista. Pero sí que es verdad que tiene que haber el mismo número de estrellas por un lado y por otro. Nadie dice que los que estamos arriba seamos los buenos y los que están abajo sean los malos, ni que abajo sea abajo y arriba sea arriba, porque la verdad es que no tenemos referencia en el universo. No nos caeremos, ¿no? Supongo que no. Yo espero que no. Claro. En Cádiz le tenemos más miedo a un maremoto que a que la Tierra se dé la vuelta. Si me permitís un momentito, recordaros que el día 23 de junio tenemos previsto hacer una excursión a los dólmenes de Antequera, al Centro Histórico de Antequera y al Torcal. Saldríamos a las 8 de la mañana, aquí está toda la información, y si alguien se puede apuntar ya o se quiere apuntar, pues que me corte por la línea de puntos, me dé la parte de abajo y se quede con la información. De todas maneras, a través del correo electrónico, con José Luis mandaremos la información a todo el mundo. Pero si alguien que esté aquí